¿Ya está listo el doctor Casen? Sí, Por favor, pueden tomar asiento para el primer simposio de la tarde. Muy buenas tardes, bienvenidos todos. Vamos a dar inicio al simposio de cardioestimulación. En la tarde de hoy tenemos 4 extraordinarios especialistas, invitados internacionales que nos van a acompañar, 3 de ellos virtuales en vivo y uno acá presente, el doctor Iván Mendoza Brito. Y nos acompañan nuestros compañeros en la coordinación, el doctor Jaime Escudero, electrofisiólogo, que trabaja en el Hospital de Clínicas Caracas y se formó en el Hospital Ramón Cajal de Madrid. El doctor Mauricio Rondón, que no necesita presentación, nuestro compañero de tantos años, experto en marcapasos, el doctor Pedro Méndez, de Nueva Esparta, electrofisiólogo también, el doctor Roger Barroyeta y el doctor Luis Rivas, uno del occidente, centro-occidente, el doctor Barroyeta de Ascardio, el doctor Luis Rivas de la ciudad de Maturín, y vamos a intercambiar con estos expertos diferentes aspectos de la estimulación cardíaca. Entonces dejo con ustedes al doctor Jaime Escudero para presentar al primer expositor. Buenas tardes, es un placer para mí presentar al doctor César Casen, venezolano, graduado en la Universidad de Oriente. El doctor Casen es cirujano cardiovascular electrofisiológico, trabaja para la Universidad Médica de Viena, en Austria, y es uno de los principales exponentes a nivel mundial de las extracciones. Tema del que va a hablar hoy, va a hablar de los errores en el manejo del paciente con infección de dispositivos. Muchas gracias, Jaime. Espero que me copien bien. Confírmame si me están oyendo. Sí, te estamos escuchando, César. Gracias. Bueno, para mí es un gran placer. Quería estar a cuerpo presente. No se pudo. Será el próximo año. Lo intentaré nuevamente. Estuve una vez con ustedes hace como 15 años. Vamos a hablar de los errores del manejo de pacientes con infecciones de dispositivos que son muy comunes en todos los países, sea cual sea. No sé por qué. Ok, estos son mis disclosures. Y vamos a hablar un poco de los antecedentes, de la clasificación de las infecciones, si son locales, son sistémicas, de los síntomas iniciales, que generalmente son los que nos llevan a el diagnóstico. Simplemente con la semiología sería suficiente. Los síntomas iniciales, un buen diagnóstico, el tratamiento con antibióticos, que realmente no existe si hay una infección. Es un error tratar pacientes con antibióticos si ya se tiene un diagnóstico. Se puede hacer una profilaxis, pero no el tratamiento. Cómo de verdad mandar, derivar a los pacientes, transferir a los pacientes a los centros especializados que hacen la mayoría de extracciones en los países que existan, la extracción de electrodo por sí, las herramientas que hay y cómo son los reimplantes y un pequeño algoritmo. No sé qué, ok. Primero que todo, la revisión quirúrgica del bolsillo del marcapaso en presencia del dolor, si se sospecha una infección, está contraindicada. Ese es un error garrafal que se comete todos los días en muchísimas partes del mundo. El paciente viene con dolor, rubor, calor y simplemente dolor y se dice se le vamos a colocar el marcapaso profundamente para ver si se le pasa. Bueno, eso lo que hace es que disemina la infección y empeora el pronóstico del paciente. Eso se debe evitar. La única intervención apropiada para la extracción completa del sistema en los centros especializados. Y el primer paso para evitar este manejo incompleto y para hacer y reconocer precozmente esta infección es seguir las recomendaciones y las guías que aseguran las extracciones completas. Las guías actuales del HRS, de Heart Rate Society, siguen siendo un poco viejas, no están actualizadas totalmente, también las de el ERA. Deberían actualizarla y vamos a ver por qué. No entiendo por qué no está rodando. Ok. Tienen una alta morbilidad y mortalidad asociada si no se realiza la extracción.
No sé, con el sistema de ustedes no me está rodando mi presentación. Tengo problemas con la presentación. Una de los estudios que se presentó y de los análisis más importantes y que nos dice que todo el mundo prácticamente está cometiendo errores, lo presentó Pokorny en el ACC en el 2022. Y él analizó una cohort de 1.065.000 pacientes con devices. Identificaron 1% de esa población tuvo infecciones y solamente 18 a 19% tuvieron extracción de electrodos. Y solamente 13% de esa cantidad tuvo la extracción de electrodos dentro de 6 días y fueron los que tuvieron mejor mortalidad, o sea, menor mortalidad. O sea que 82% de esa cantidad de pacientes, de los 11.000, fueron tratados con antibióticos. En los Estados Unidos, ¿qué podemos esperar nosotros? A pesar de que es una recomendación clase 1, o sea, eso es grave, muy grave. Y la supervivencia en ese análisis concluyó que si se hace la extracción después, cuando se realiza el diagnóstico, a un margen en los 6 días, la primera semana, se puede reducir la mortalidad en 42%, casi 43%. Significa que no estamos sacando los electrodos como debe ser. Es uno de los errores más comunes que se cometen, es revisar las bolsas y eso se debe evitar y es el mensaje principalmente de esto. Así que las extracciones de verdad salvan vidas. Esto es un poco de los antecedentes. Nosotros comenzamos a colocar devices desde hace 70 años. 40 años pasaron para diseñar extracción de electrodos y 20 años han pasado todavía, donde hemos desarrollado y hemos analizado y al fin tenemos la solución para el problema, que son los devices para extracción. Y ahora dentro de la clasificación de las infecciones, como todos sabemos, hay infecciones localizadas del bolsillo, endocarditis infecciosas con bacteremia e infecciones tardías. Todas estas hay que hacer extracción de electrodos. Es un error no hacerlo, así sean solamente de la bolsa. Si son infecciones solamente superficialmente de la piel donde no está comprometido el bolsillo, es posible que puedas llevarlo, pero incluso con esas infecciones, esos pacientes desarrollan infecciones. En el consenso del 2018 del ERA, está bien especificado cuáles son los escenarios de las infecciones, si son superficiales, si son aisladas de la bolsa, si hay una bacteremia, si hay infección de la bolsa, una infección relacionada con endocarditis, si hay vegetaciones y son sistémicas. Y los síntomas iniciales que todos sabemos, semiológicamente, viene el paciente con fiebre, sin un foco evidente, con un dispositivo que tiene una infección de bolsillo seguramente. Entonces lo evaluamos, generalmente tiene la triada de infección, hay tumefacción, hay secreción, ulceración y si tienes visilación, tienes que sacar los electrodos. Es el tratamiento número 1. No se puede revisar ni la herida ni nada. Esos electrodos deben ser extraídos. Los síntomas sistémicos, como ustedes saben, vienen los pacientes con malestar general, pérdida de peso, sudoración nocturna, generalmente solo con auscultación. Hay centros que no tienen ni siquiera eco y tienen que hacerlo manualmente, por decirlo así. Y síntomas de embolización, que son los casos cuando ya se ha desarrollado endocarditis derecha, que tienen todos disnea y hasta hemoptisis. En el diagnóstico, los laboratorios, es claro, la evaluación clínica integral, los hemocultivos son importantes, el ecocardiograma transesofágico es de muy alta sensibilidad para las infecciones de los electrodos, incluso mejor que la FDG-PET que utilizamos mucho que es más sensible para la detección en las infecciones de bolsillo, pero no así para detectar la parte de los electrodos. Y el transtorácico es para vegetaciones muy grandes. Como les dije, el diagnóstico, el FDG-PET es muy sensible para las infecciones de bolsillo, es una sensibilidad más baja para las infecciones del electrodo.
Permite evaluar una extensión de la infección y diseminación sistémica, es claro, y es útil en pacientes con síntomas ambiguos, que no estamos muy claros, que tienen hemocultivos negativos, y apoya las decisiones para la extracción en los casos dudosos. El tratamiento con antibióticos e infecciones de devices. Los antibióticos son esenciales, pero son insuficientes. O sea, eso no es tratamiento. Pueden controlarte temporalmente los síntomas, pero no te van a erradicar jamás la infección por el biofilm que desarrollan generalmente los gram positivos. Y una infección persiste si el hardware permanece en el cuerpo. Tiene un gran alto de recurrencia, sepsis y muerte si no tiene la extracción. Así que se recomienda seguir las guías internacionales. El mensaje es claro, sin extracción no hay cura del paciente. Así que la terapia antibiótica sin extracción es considerada un tratamiento fallido. ¿Ok? Y los estudios demuestran tasas elevadas de mortalidad con antibióticos solamente. Y la extracción completa, repito y lo vuelvo a decir, es el único tratamiento curativo. Así que la demora en la extracción aumenta el riesgo de muerte en los pacientes. Y el antibiótico debe administrarse solamente como un suplemento, un complemento o profiláctico, pero nunca como un sustitutivo. El sustitutivo que se puede hacer, pero ya eso es preoperativamente, ya profilácticamente, como el Tyrex, hay otras como el Kangaroo, o estamos utilizando mucho Tauro Paste, que es taurolina en las bolsas, impregnando distintos tipos de bolsas reabsorbibles. La mejor, indudablemente, y la que más estudiada está, es el Tyrex, que es ese sobre antibiótico reabsorbible, que está impregnado con minoxiclina y rifampicina y previene las infecciones, donde el estudio RAP demostró con casi 7.000 pacientes, en 25 pacientes, una reducción de 40% en las infecciones mayores de 12 meses. Y no aumentó las complicaciones, y una tasa de éxito permanente de 99.7%. Así que, como les dije, sin extracción no hay curación. Ahora, cómo tienes que derivar los pacientes a centros especializados y el abordaje estándar para las infecciones es la extracción transvenosa de electrodo, a menos que el paciente tenga una enfermedad concomitante, que tenga una enfermedad valvular, que tenga una enfermedad isquémica cardíaca, donde tienes que operar también. En nuestra institución hacemos más de 100 extracciones al año y es menos del 50% de las extracciones de infecciones, pero sigue siendo alto, sigue siendo muy alto la incidencia en las infecciones en centros que no son especializados. Y las guías nos siguen diciendo, son los únicos tipo A que tiene, tipo 1A son las infecciones, las otras son 2B generalmente. Ahora, ¿cómo manejas estas situaciones y cómo puede surgir que surgen estos casos preparándose para lo inesperado? ¿Cómo te preparas? Con un buen escenario, con herramientas de extracción, con herramientas de prevención y con técnicas adecuadas. El escenario generalmente son en centros con cirugía cardiovascular, en centros híbridos, que tienes híbrido y preparas el paciente como si fuera corazón abierto, pero generalmente el éxito es mayor de 99% sin ningún tipo de complicaciones. Tienes todas las vainas, no tengo tiempo para ir poco a poco con ellas, pero todos las conocen, los lazos que se utilizan, el eye snare, los locking stylet, el laser, que es el gold standard, Clínicas Caracas lo tiene allá en Venezuela, no sé si lo siguen usando, creo que no, por lo que oí, y las vainas mecánicas que son muy efectivas, así como los tie rail. ¿Qué puede pasar? Pueden pasar las perforaciones en las arterias y en infecciones, principalmente las embolizaciones pulmonares y cerebrales. En, las, en los sangrados tenemos el bridge que nos ayuda a prevenir los sangrados, a abordar al paciente mejor si tienes una perforación. Es un balón que lo colocamos en la cava superior y nos cubre en caso de una perforación el, el sangrado y podemos hacer una esternotomía y no tener que llevar al paciente a máquina de corazón-pulmón. Los otros métodos importantes y que estamos utilizando mucho en nuestros centros son las protecciones cerebrales en pacientes que tienen comunicación interventricular, en pacientes que colocaron los electrodos mal y están infectados, que están en la cavidad izquierda a través de una comunicación a un PFO o un VSD y utilizamos el centinela generalmente. Esto es un caso personal
en mi centro que realicé con AngioVac. Esta es una vegetación gigante. Antes teníamos que abrir los pacientes y actualmente el manejo con estos pacientes es con AngioVac. Antes cometíamos el error de abrir los pacientes y llevarlos a máquina corazón-pulmón. Actualmente lo que hacemos es con el AngioVac, absorbemos las vegetaciones. Este es un resultado de lo que obtuvimos de ese paciente y tenemos unos resultados excelentes. Si hacen embolizaciones, es muy común que hagan embolizaciones centrales y las vegetaciones son muy grandes. Posteriormente, si tenemos un buen diagnóstico, lo llevamos a catéter, podemos hacerlo con el Flow True Viewer, que absorbemos las vegetaciones. Y es importante tener todos los métodos para poder solucionar en estos pacientes que tienen infecciones ya sistémicas y mayores con vegetaciones gigantes. Y en los otros casos, generalmente tiene que ser quirúrgicamente. Hay un estudio que hizo Ryan Azafari, que lo presentó con Carrillo, y hace un diagrama de flujo en el papel de la cirugía en la extracción de cables, pero el golden standard de sacar los electrodos es transvenoso. Y un algoritmo que generalmente se sugiere es que si sospechas de la clínica, tienes el cultivo primero, tienes las imágenes, confirmas y haces la extracción, la remoción completa de todo el hardware y después el seguimiento y la reimplantación. Y la extracción oportuna del electrodo en dispositivos infeccianos de verdad que salva vidas. Y el trabajo en equipo es importante. Ya tengo mis últimas 3 diapositivas. El error número 1 es subestimar los sistemas iniciales como el dolor, eritema, secreción, fiebre sin foco evidente en pacientes con dispositivos y no solicitar los hemocultivos ni pruebas ni de imágenes tempranas. Un error también es tratar solamente con antibióticos. Repito nuevamente, completamente la extracción de electrodos, tratamiento antibióticos sin extracción lleva recaídas y las guías internacionales se recomienda llevarlas siempre en mente. Y retrasar la derivación a centros especializados. La gente no quiere, los médicos, los colegas no queremos perder los pacientes y si lo mandas a otros centros, generalmente pierdes el paciente y creo que es uno de los principales retrasos que se hacen. Y el manejo debe ser multidisciplinario. Tiene que ser el infectólogo, el IP, el cirujano, el extractor. Y los retrasos solamente aumentan el riesgo de sepsis y las complicaciones. Y los centros con experiencia son los que tienen mejores resultados. Reimplantar prematuramente, el reimplante debe hacerse tras la resolución completa de la infección. Lo puedes evaluar con distintos métodos clínicos y evaluar la realidad y la necesidad real del dispositivo. Aproximadamente 10% de los pacientes no necesitan nuevos dispositivos. Considerar alternativas como los leadless, que estamos haciendo muchísimo, y los extravascular, como los Auroras, tenemos los subcutáneos, los AVEIR, etc. Y lo más importante de todo es que la revisión quirúrgica del bolsillo del marcapaso en presencia de dolor o sospecha de infección está contraindicada. En conclusión, la extracción transvenosa de electrodo es segura, efectiva y es el estándar de oro en las infecciones de dispositivos. Y los sistemas de protección cerebral disponibles aseguran una extracción segura y exitosa de los dispositivos cardíacos implantables infectados. Y la extracción de electrodos transvenosa combinada con AngioVac en el abordaje es un abordaje súper razonable en vegetaciones gigantes. Y en casos complejos donde la transvenosa no es posible, la extracción de electrodos requiere realmente un abordaje quirúrgico. Gracias por su atención. Muchas gracias, César, por tu extraordinaria presentación, todo muy claro. En aras del tiempo, César, vamos a continuar con el simposio en la segunda conferencia y que te quedas stand-by. Son las 8:20 o las 9:20 de la noche allá en Viena. Sí, tengo dos, me encantaría estar para la discusión, indudablemente. Ok, ¿Puedes decirle al agente técnico que me marquen por el WhatsApp cuando tengo que hacer 2 llamadas? perfecto, perfecto. Ellos están aquí en la sala. Entonces, Gracias. vamos a continuar, César, con la presentación del doctor Iván Mendoza Brito. Esa la voy a ver. El doctor Iván Mendoza, vale la pena que lo vea, César. El doctor Iván Mendoza Brito es un extraordinario electrofisiólogo venezolano que no necesita presentación, todos lo conocen, un experto de alta gama en el manejo del tema que va a dar de los dispositivos de marcapasos sin cables
es jefe de electrofisiología en el Jackson Health System y jefe de cardiología de un extraordinario y modernísimo hospital, el Jackson West en Miami, y nos va a hablar sobre implantes de marcapasos sin cables. Doctor Iván Mendoza. Muchas gracias por esta presentación. A ver si me escucho por aquí. Bueno, es para mí un placer estar aquí hoy con este público, con estas personalidades tan importantes y con este tema tan interesante que, como saben, me apasiona. Estamos a los 10 años de la primer implante de marcapasos sin cables y vamos a hablar un poquito cómo ha sido este viaje, ¿no? Ya en 1957, como saben, fueron el primer tipo de prototipos de marcapasos que se utilizaba y que salvaban vidas. Así creemos que alguna vez veremos los marcapasos convencionales que seguimos colocando en este momento. Mucho ha pasado, cambios de unicameral a bicameral, a resincronizadores, mucho ha cambiado la tecnología de los electrodos y del software, pero sabemos que esto es algo totalmente diferente. Esto está impactando las vidas de nuestros pacientes, el pronóstico de nuestros pacientes y la manera que nosotros colocamos este tipo de marcapasos. ¿Y por qué? Porque seguimos viendo que los electrodos son el tendón de Aquiles de nuestros implantes. Aquí tenemos una extracción que realicé hace un tiempo con exposición de los electrodos de alta de conducción, con trombosis, y como se puede ver ahí. Entonces, ¿pero por qué necesitamos un marcapasos sin cables? Bueno, sabemos que 1 de cada 8 pacientes, sea donde sea, en el primer mundo, en el tercer mundo, donde quieren decir, va a tener algún tipo de complicación con los marcapasos convencionales, sea relacionado al electrodo, sea relacionado al bolsillo, un neumotórax, a la incisión o infección. Es por esto que todas las casas comerciales serias en el mundo están trabajando en un tipo de marcapasos sin cable o ya tienen obviamente varios. Obviamente queremos disminuir las complicaciones agudas, las complicaciones crónicas tan importantes y prevalentes, desaparecer completamente las complicaciones del bolsillo, que pueden ser hasta 8% a los 5 años, y obviamente desaparecen las complicaciones de los electrodos en sí. Es por eso que el mundo en estos 10 años ha tomado este tipo de marcapasos y cada vez lo ha utilizado más prevalente. Vemos como inicialmente Estados Unidos, Norteamérica, Europa lo comienzan a utilizar, Japón con una rata de crecimiento tremenda y obviamente los países latinoamericanos un poquito conservadores inicialmente, pero después con una rata de crecimiento tremenda. Vemos aquí como ya Colombia está cerca de los 200 implantes, Brasil, Ecuador, Costa Rica, Chile, aquí estamos Venezuela con este grupo de electrofisiólogos que están liderando los implantes acá y que les ha tenido tan buen impacto, República Dominicana, Uruguay y próximamente va a comenzar México. Hace ya un año que se colocó el primer marcapasos sin cables y el doctor Helio Rodríguez, hijo de nuestro querido Eleodoro Rodríguez, está presentando hoy el impacto y el pronóstico de todos estos pacientes y un registro latinoamericano, el primer registro latinoamericano de implantes de dispositivos sin cable, lo vamos a ver esta tarde. Y esto no es una idea nueva, vean la biografía de 1970, ven este tipo de marcapaso que parece bastante al dispositivo Micra, lo único es que obviamente tenía 67 horas de vida, muchos prototipos se hicieron, ya sea con los ganchos, con hélices, como dicen, puedes tener una buena idea, pero hay que tener muchas ideas para que esto llegue a decir. Y aquí tenemos al doctor Rothwell, que fue el primero que implantó en modelo primer experimental en Austria a un paciente, obviamente antes de que comenzaran los trials y todo eso, de marcapasos sin cables. Estos son los marcapasos sin cables que contamos actualmente en el mundo. El NanoSteam ya fue retirado del mercado por problemas de batería. También nos ha ido con este Micra, tanto 1 como el 2. El Aver, que tiene implantes auriculares y ventriculares, el Empower, que debe estar aprobado el próximo, será el otoño,
que es un dispositivo bien interesante, y algo que ha caído que se llama el YCRT, que es un resincronizador sin cables, pero ha tenido problemas en la aprobación final. Estos son los primeros trials que llevaron y que ustedes los conocen para la aprobación de este marcapasos. En este momento estamos hablando del Micra y vemos como hay una caída de las complicaciones comparado con implantes transvenosos convencionales. No importa cuál registro agarren o cuál trial, comparado con controles, con el estudio danés o con el estudio holandés. Estos son los registros del IDE y el post-market con una caída de la tasa de complicaciones a 30 días comparados con marcapasos convencionales. Y vemos que todas las complicaciones, a excepción inicial de las efusiones cardíacas, caían estrepitosamente. No importa si los pacientes son diabéticos, si tienen problemas en la válvula tricuspidia, mujer o hombre, si tienen enfermedad periférica o si tienen fibrilación auricular, en todos los pacientes les fue mejor si colocamos un marcapasos sin cables comparado con un transvenoso. Esto no es un trial, esto es el registro, esto es la vida diaria ya en Estados Unidos. Como vemos que hay una caída de las complicaciones al colocar marcapasos sin cables Micra comparado con los transvenosos, y hay varios estudios ya que enseñan un tren, o sea, hay una señal acerca de la caída de la mortalidad en estos pacientes. Obviamente la necesidad de una revisión cae tremendamente. A estos pacientes le va muy bien por lo que pueda durar esa batería, sea 12, 15 y hasta más años. Este es otro reporte interesante donde ven que las complicaciones caen, pero también hay un comienzo de las señales de una mejoría hacia la caída de la mortalidad con este tipo de implantes. Indicaciones. Las indicaciones siguen siendo cualquier paciente que necesite estimulación, tanto sea auricular o ventricular. No vamos a ir en detalle, pero sigue siendo. Yo pienso que deberían preguntarse, ¿por qué no colocar un marcapasos sin cables en este momento? Obviamente, siempre y cuando toda la parte económica y todo lo otro esté premeditado. Contraindicaciones, sobre todo para los primeros implantes, unos filtros de la vena cava, valvulopatías, sobre todo implantes que si tienen válvulas mecánicas, obesidad o necesidad de anticoagulante. Esto hicimos una serie que probablemente lo hicimos con el grupo de nosotros, donde demostramos, no sé si me va a correr el video, pero cómo pudimos colocar marcapasos sin cable a través de filtros de la vena cava sin dificultad, y ahora muchas veces lo colocamos a través del implante yugular en vez de tener que atravesar el filtro. Asimismo, hemos publicado la colocación utilizando anticoagulación sin interrumpirla, y al revés, sin la necesidad de heparina en pacientes que no puedan hacer, por ejemplo, pacientes que tengan sangramiento reciente en el sistema nervioso central. Otro grupo bien interesante que hemos hablado de esos pacientes que tienen bloqueo AV completo después de colocar una válvula o una TAVI. Se ha visto que en este grupo, que este fue uno de los primeros que colocamos ya hace varios años, y publicamos un paciente que se colocó una TAVI, desarrolló bloqueo AV completo. Con ese landmark septal es mucho más fácil el implante, los tiempos de implantación caen estrepitosamente y para el paciente tienen tremendo beneficio. Aquí vemos cómo se coloca y posteriormente vemos un QRS en este caso bastante estrecho. Es así, en este grupo de pacientes después de TAVI caen los tiempos de procedimientos mucho más cortos, no hay interacción con la anticoagulación, no hay los problemas del bolsillo que va a sangrar y todo. Es por esto que nuestro grupo publicó la mejoría de estos pacientes y la caída de las complicaciones y del pronóstico, y otros grupos han publicado así que lo mismo con unas series bastante grandes, con una N de 10,000 pacientes, por lo que en este subgrupo de pacientes debe ser bastante considerado este tipo de marcapasos. Asimismo, y siempre me han hecho varias preguntas, pacientes que tienen infecciones recurrentes debe ser inicialmente discutido. Ven este pobre muchacho que es un joven que ha tenido todo tipo de infecciones en los bolsillos. Interesante, podemos estar hablando toda la tarde, pero parece, no sabemos por qué o podemos hipotetizar, pero que los marcapasos sin cables tienen una tasa menor de cardiomiopatía inducida por marcapasos comparado con los marcapasos convencionales. Se ha visto que necesitan lo que llamamos un upgrade, un cambio de resincronizador a 5 años alrededor de la tasa del 2%.
Estos son el estudio Marvel que llevó a la aprobación del Micra, lo que llamamos bicameral, que se sensa en la aurícula. Es interesante que sabemos que a veces la sincronía B no es perfecta y en pacientes que puede caer por bajo del 90%, es un subgrupo de pacientes que me gusta mencionarlo, pacientes que tienen problemas restrictivos, a lo mejor la sincronía puede caer, en pacientes que tienen ectopia ventricular frecuente, en pacientes que tienen variabilidad cardíaca importante. Ven cómo el patrón diastológico empeora, la sincronía cae, la sincronía AB. Aquí vemos una presentación de nuestro grupo mostrando el pronóstico de nuestros implantes allá y del tiempo de implante. Vemos que inicialmente en los primeros implantes nos tardábamos, y nuestro centro es un centro donde tenemos fellows, donde tenemos residentes, y la mayoría de los implantes son hechos por ellos, y inicialmente de piel a piel alrededor de 45 minutos inicialmente, y vemos con el tiempo y con el número de implantes, esos tiempos caen hasta alrededor de 11 minutos. Es así en ciertos pacientes. Hemos publicado los beneficios de utilizar unos dispositivos de clausura venoso, en este caso Perclose. Nosotros solo lo utilizamos si el paciente tiene vasculopatía. Asimismo, como digo, otras publicaciones acerca de los pronósticos. Interesante, ahora ha sido aprobada legalmente por la FDA el implante del Micra a través de la vena yugular en aquellos pacientes en los que no tienen la posibilidad de abordaje femoral. Aquí podemos ver en uno de ellos. Y recientemente publicamos, debido a la baja rata de infecciones, y vemos que clínicamente se está utilizando que estos implantes son llevados a cabo sin la necesidad de antibióticos. Y lo publicamos recientemente. Fuimos uno de los primeros en colocar el primer tipo de marcapaso Micra en el sur de la Florida, después en el mundo con el AB, tuvimos la suerte. Estos son algo de cómo pues, las características de nuestro grupo en el Jackson, en los diferentes laboratorios. Actualmente es alrededor de 11 minutos de implantación, lo que tarda un procedimiento. Hemos tenido un éxito tremendo en cuanto al porcentaje, y estamos alrededor de los casi ya 700 implantes. Otro tipo de marcapasos bien interesante que existe se llama el AVER, que es de otra casa. Esto lo interesante es que es un dispositivo que estimula solo la aurícula o solo el ventrículo o juntos. En casos de pacientes con disfunción del nodo sinusal, es ideal utilizarlo. Fue diseñado para ser extraído. Eso es la otra característica. Tiene una batería un poco más larga y se fija diferente. No es con gancho, sino con hélice. Este fue la publicación hace ya varios años que llevó a su aprobación. Este es uno de mis primeros pacientes que colocamos. Y vemos cómo se ven. Colocamos en la aurícula y en el ventrículo. Este fue el grupo en el Jackson South donde colocamos los primeros en aquel momento. Y el tercer dispositivo que le traigo a discusión es el de Boston Scientific, que es interesante, que es un subgrupo que se llama Empower, que tiene un marcapaso sin cables, que se comunica con un desfibrilador subcutáneo. Esto nos lleva a terapias de antitaquicardia a través del marcapaso sin cable, además de poder estimular. Esto todavía no ha sido aprobado, han tardado bastante, pero se piensa que va a estar a finales de este año lo vamos a tener, teniendo también una caída de la rata de complicaciones. Es así, ya se ha diversificado la gama de marcapasos sin cables, y siempre hablamos costo. Nos lo dicen los pacientes, nos lo dicen los sistemas de salud, pero ya es interesante, esto quiero que lo llevemos a colación. El costo inicial sigue siendo más elevado comparado con un marcapaso transvenoso, pero vemos que la efectividad, la relación costo-beneficio a los 5 años es diferente. En este grupo, que es australiano-británico, vemos como el costo a los 5 años después, cuando prorrateamos por complicaciones y todo lo que el resto del costo que llevan los implantes, más bien es uno de los approach o una de las estrategias más baratas para colosar. Entonces, ¿dónde estamos después de 10 años de comenzar a hacer estos implantes? Se han llevado más de 5,000 implantes en los trials. Hay varios tipos de marcapasos de diferentes casas que podemos utilizar, pero quiero llamar la atención de esto.
que no es ciencia ficción, esto lo pensamos hace ya muchos años, pero es los implantes sin cables, pero a la vez con estimulación fisiológica, porque claro, evitamos las complicaciones de los bolsillos, evitamos las complicaciones de los electrodos, es algo bastante más fácil por el tipo de estrategia y con una estimulación fisiológica. Y esto ya comenzó a hacer con varios tipos de dispositivos, con el WISE trial, que es un dispositivo que todavía no está activado, en el que se vio un subgrupo. Estos son casos serios, esto no es ficción, estos son humanos y se le ha colocado este tipo de marcapasos en la rama izquierda y ha ido muy bien. Y esto fue publicado en el Heart Rhythm de este año. Este es un grupo de pacientes en el que se colocó un solo dispositivo en el cual es de Medtronic y puede estimular en la misma cápsula aurícula, his y ventrículo. Esto obviamente está en trials, pero es bien interesante. Es un prototipo. Asimismo, otra casa comercial ha comenzado a hacer los estudios para estimulación fisiológica de la rama izquierda con otro tipo de dispositivo que se llama AVEIR. Este dispositivo ya se demostró el pronóstico en estos 12 pacientes iniciales, que fue hace 2 meses, y en el que se tuvo éxito de estimulación de la rama izquierda con el dispositivo AVEIR. Aquí ven el QRS bastante estrecho y con procedimientos que duran menos de 1 hora. Este es el tipo de prototipo, tiene una aguja. Lo que se está viendo es qué tan larga tiene que ser esa aguja, porque como sabemos, todos los septos no son iguales, hay septos muy largos y asimismo todos los sistemas de conducción son diferentes. Entonces, eso es lo que queda pendiente para seguir validándolo en los trials. Aquí vemos los diferentes sitios donde se colocaron estos implantes para poder realizar captura de la rama izquierda de las his. Y algo bien interesante que nos hace pensar es si podemos colocar ahora estos dispositivos y podemos mapear en la aurícula, en el ventrículo, ¿por qué no colocar ahora en otro sitio y comenzar a hacer resincronización, pero auricular? Y este es un estudio bien interesante donde estuvieron colocando este tipo de marcapasos en las de Bachman y con éxito. Este es solamente un caso, pero sabemos que si esto podemos hacerlo en forma sistemática, podemos comenzar a disminuir la incidencia de fibrilación auricular y mejorar la conducción. Aquí vemos la conducción excelente y como se vio esto, que obviamente hubo que realizar un mapeo completo para poder identificar en este caso el AS de Bachman. Es así que es una parte de nuestro grupo, de nuestros fellows, demostró que no solo baja la complicación, pero la calidad de vida de nuestros pacientes mejora con este tipo de implantes. Es por eso que pienso que en toda discusión de un paciente que tenga un marcapaso o que necesite un marcapaso, debe estar incluido este tipo de dispositivos. Muchas gracias. Las preguntas las vamos a guardar para el final. Es un honor para mí presentar a nuestro amigo de Venezuela. Ha estado aquí en 2 oportunidades, al doctor Néstor López Cabanillas. Es el actual presidente de la Latin American Heart Rhythm Society. Él es argentino y trabaja en Buenos Aires en la clínica adventista y nos hablará sobre la estimulación en el sistema de conducción. Néstor, ¿nos escuchas? Ahora sí, ahora lo estoy escuchando. Disculpe, estaba con el micrófono apagado. ¿Nos escucha bien, doctor? Perfecto, los escucho Ok. muy bien. Un segundito que voy a compartirla. No sé si ya se ve la presentación, Sí, se ve perfecto. pero vamos, Ay, un segundito, no, ahora la saco de nuevo y ya estamos.
Ahí estamos. Perfecto. Creo que ahí ya me están viendo. Sí, perfecto. Bueno. Bueno, antes que nada es un gran placer estar en contacto con la querida Venezuela. Realmente extraño mucho su gente, su comida, sus costumbres y así que es un gran placer para mí y desde ya para la Sociedad Latinoamericana del Ritmo Cardíaco LARS, a través de mío, estar presente en esta importante sesión. Así que lo que se me ha encargado hablar es lo que todo cardiólogo debe saber sobre estimulación del sistema de conducción, que hoy por hoy es llamado estimulación fisiológica. Así que les voy a hablar un poco sobre diferentes conceptos que hacen a esto y paso a paso me voy a ir enfocando, pero más que nada al cardiólogo clínico. Y decirle que esto de la estimulación fisiológica es un concepto que ha ido evolucionando desde que se idealizaron los primeros marcapasos. La primera estimulación fisiológica en realidad empieza cuando un paciente que tenía un bloqueo B completo tiene derecho o posibilidad a un marcapasos, que esto recién empieza en el año 1950. Entonces podemos decir que la primera estimulación fisiológica, no estimulación del sistema de conducción, comienza en ese año y poco a poco se fueron desarrollando marcapasos externos, marcapasos que se implantaron directamente en el paciente y en esta historia empieza en el año 1958 con los primeros marcapasos que eran epicárdicos. Y eso es muy importante porque la primera estimulación fisiológica es del epicardio al endocardio, cuando nosotros sabemos que el corazón se despolariza de endocardio a epicardio. Entonces, paso a paso fueron evolucionando los dispositivos. Se llamó también un modo de estimulación fisiológica cuando en lugar de solamente estimular el ventrículo derecho, se empezó a estimular la aurícula y el ventrículo y después sensar aurícula y ventrículo también. Entonces esto ya fue un paso fisiológico muy grande, la capacidad de ver qué sucedía en ambas cámaras y poder estimular ambas cámaras y regular el intervalo entre la aurícula y ventrículo. Es un paso en la estimulación fisiológica. Pero la primera vez que se nombra el término de estimulación fisiológica fue en el año 1978. Y miren, todavía esto de ir a estimular el sistema de conducción no estaba presente en esa época. Así que lo importante es que, bueno, hay diferentes eh, adiciones tecnológicas que sumaron a la estimulación tradicional la posibilidad de ser cada vez más parecidos a un corazón normal. Entonces, cuando seguimos en este concepto de estimulación fisiológica, en el año 1994, Casó dice, bueno, ¿y qué sucede si estimulamos y podemos censar las cuatro cavidades? Y ahí nace el concepto de resincronización, que este concepto al principio también empieza en forma epicárdica, después se piensa que a través del seno coronario se podía poner un electrodo y estimular el ventrículo izquierdo, pero desde epicardio a endocardio, en lugar de como es habitualmente, que se despolarizan endocardio y epicardio, como ya les dije. Y aquí empieza el camino a la estimulación del sistema de conducción, cuando en el año 2000 Dashbook se ve que uno puede estimular el GIS y poder tener en un paciente que tenía su sistema de conducción intacto, podíamos en lugar de estimular la aurícula, estimular el GIS y tener un QRS similar a un paciente sin ningún trastorno de conducción. Y el nuevo paso lo hace el español Moriña Vázquez, cuando haciendo estimulación fisiológica, estimulación del sistema de conducción, en el GIS, en un paciente con bloqueo de rama izquierda, logra angostar el QRS. Eso fue un cambio maravilloso. Es la primera persona en el mundo que en pacientes con deterioro severo de la fracción de eyección logra, y bloqueo de rama izquierda, logra angostar el QRS y mostrar que la estimulación fisiológica servía también para resincronizar los pacientes. Luego el doctor Wang, en 2017, eh, ya impone, sugiere y comienza a mostrar los beneficios de estimular directamente la rama izquierda sobre ciertos problemas que había en la estimulación del GIS. Entonces, vamos para atrás un poquito, veamos lo que hacemos habitualmente. Es muy común que al cardiólogo clínico le llega a su consultorio un paciente con el electrodo del ventrículo derecho en la punta,
lo que provoca un QRS bien ancho y vemos que como si fuera un bloqueo de rama izquierda, se despolariza primero el lado derecho y después el lado izquierdo por una vía no fisiológica, un sistema de conducción no especializado y que hace ensanchar el QRS. Entonces, la punta es un lugar muy común. El lugar septal es otro lugar bastante que muchos queremos colocarlo en el lugar de la punta. Pero últimamente empezamos a ver que en la estimulación en la zona de la rama izquierda o el GIS tenía sus bondades. Entonces, acá vemos las ubicaciones tradicionales, en la punta, como mostramos acá, en el tracto de salida al ventrículo derecho, que es en la parte, esta es una radiografía, lo vemos en el tracto de salida, o en la zona del septo interventricular medio. Entonces, varios trabajos mostraron que la estimulación en sitios como la punta no eran lugares más adecuados. El famoso estudio David es el estudio más famoso que muestra que la estimulación en pacientes podía deteriorar la fracción de eyección. Y entonces, bueno, hay una serie de mecanismos que no voy a pasar a enumerar todos, pero cerca del 10 al 20% de los pacientes con fracción de eyección normal del ventrículo izquierdo pueden desarrollar una caída en la fracción de eyección en los primeros 3 a 4 años cuando uno está estimulando el ventrículo derecho en los sitios habituales de la punta. Entonces, ahí es que como todo esta nueva ola o movida, como le podemos decir, de la estimulación fisiológica, la estimulación del sistema de conducción, empezó a tomar peso. Y entonces, ¿qué es esto de la estimulación fisiológica? Es una técnica de estimulación cardíaca que utiliza como blanco el sistema de conducción, siendo esta forma más fisiológica que otra forma de estimulación. Entonces, cuando hablamos de el sistema de conducción, significa encarar el implante de un electrodo en el ventrículo en la zona de His o, siempre hablando del ventrículo derecho, o en la zona donde se proyectaría la rama izquierda si uno la ve desde el ventrículo derecho. Ya vamos a ver algunas diapositivas. Entonces, la idea es, en lugar de colocarlo en la punta, colocarlo en el septum e ir avanzando progresivamente el electrodo en el septum hasta llegar casi al endocardio ventricular izquierdo, donde transcurre la rama izquierda. Entonces, acá vemos lo que vemos en el estudio electrofisiológico. Cuando ponemos un electrodo en esta zona, este electrodo está entre la aurícula, el ventrículo y en la zona de His. Por eso ve 3 componentes, la zona auricular, la zona de His y el ventrículo. Entonces, si uno puede implantar un electrodo en la zona de His, podemos hacer que en un paciente transcurra el impulso eléctrico por ambas ramas. También podríamos avanzar un electrodo profundamente en el septum hasta la rama izquierda. Y ahí son los diferentes mecanismos de estimulación. Entonces, en la zona auricular derecha, en la zona de His o en la rama izquierda, que puede ser en alguno de sus fascículos anterior, posterior, septal. Entonces, vamos adelante. Bueno, este es un ejemplo típico de un paciente que tenía su bloqueo de rama izquierda y mediante la estimulación isquiana podemos angostar el QRS. Así que esto es un sistema de implante de electrodos que puede ser unas alternativas. La otra alternativa es ir a la rama izquierda. Entonces, hoy se llama estimulación del área de la rama izquierda a una amplia variedad de estimulaciones que podemos encontrar y que generan un angostamiento del QRS y no ese QRS tan ancho que generalmente teníamos. Entonces, si estamos del lado derecho, del lado de la aurícula derecha, el ventrículo derecho, acá podemos dibujar cómo se transparentaría la rama izquierda, ¿no? En sus diferentes fascículos. Y fíjense que si uno va hacia el GIS, una zona muy pequeñita que uno tiene que ir como objetivo, pero bueno, se puede identificar bastante bien como en este caso, cuando empezábamos poníamos un catéter en el GIS, entonces uno trata de implantar en esa zona, entonces tenemos una referencia clara.
En la rama izquierda, el área es muy grande, podemos ir directamente a la rama izquierda o a su fascículo anterior o posterior o ir a hacer una estimulación profunda del septum y que se logra a veces también angostar el QRS. Hoy, ya hablando para el cardiólogo clínico, hay diferentes indicaciones. Hoy, este año, hace pocos meses, en el Congreso Europeo se presentaron las indicaciones de estimulación fisiológica y hay indicaciones de estimulación fisiológica para el bloqueo auriculoventricular con fracción de eyección mayor de 40%, para estimulación fisiológica en pacientes con bloqueo auriculoventricular y fracción de eyección menor de 40%, indicaciones en ablación del nodo, en disfunción del nodo, y también en pacientes con indicación de resincronización. Básicamente, uno puede usar un resincronizador, pensar en usarlo en cualquier paciente que tiene bloqueo auriculoventricular. Entonces, en lugar de colocar un electrodo en la punta, podríamos colocarlo en la zona de la rama izquierda o el GIS. Así que, bueno, em, entonces acá surgen varias indicaciones donde el concepto más importante es si el paciente va a tener necesidad de ser estimulado todo el tiempo. Si el paciente va a tiene un trastorno, un bloqueo AB completo, y que va a necesitar todo el tiempo ser estimulado, la estimulación fisiológica puede ser una indicación. Hoy todavía las guías como las indicaciones, recomendaciones internacionales, como a la estimulación fisiológica le faltan los grandes estudios multicéntricos, randomizados, muchas veces siempre ponen que la indicación de estimulación del sistema de conducción es una alternativa cuando se falla por el seno coronario, por la estimulación biventricular clásica por el seno coronario. Entonces, bloqueo AB completo, con una fracción de eyección muy deprimida va a tener, y que necesidad de estimulación todo el tiempo, la indicación ideal sería por el seno coronario. Pero ya muchos estamos implantando directamente rama izquierda porque lo da la guía como que se podría hacer. También lo mismo es en pacientes con bloqueo auriculoventricular, donde la necesidad de estimulación todo el tiempo es una indicación. Cuando en enfermedad del nódulo sinusal, cuando el paciente tiene una conducción auriculoventricular normal y un nódulo sinusal que está latiendo, por ejemplo, a 20 por minuto, ya mucho sentido no tendría ir a estimular la rama izquierda, porque colocando solamente un electrodo en la aurícula, ese paciente logra recomponer su frecuencia cardíaca. Entonces no tendría sentido. Por eso todavía en pacientes que solamente el problema está en el nódulo sinusal, no del nódulo AB, el sistema de conducción no tiene bloqueo de rama izquierda, derecha, el PR es normal y solamente está a 30 por minuto, bueno, ese paciente podríamos recurrir a la estimulación convencional, dejando una B bien largo para que el paciente solamente sea estimulado en la aurícula. Ya después de los trastornos, pacientes con bloqueos auriculoventriculares o que se han hecho una ablación, es muy importante cuando indicamos en pacientes que tienen indicación de resincronizador. Son pacientes con una fracción de eyección deprimida severa, sintomáticos, refractarios a las drogas para insuficiencia cardíaca, o que ya están titulados a las dosis máximas que se puede tolerar para insuficiencia cardíaca y el paciente sigue mal. Bueno, en esos pacientes indicamos resincronizadores. Pero acá hay un trabajo muy importante que mostró lo siguiente. En pacientes, se hizo un estudio en pacientes con bloqueo de rama izquierda, con cualquier indicación de estudio electrofisiológico, pero por algún trastorno, pero todos tenían bloqueo de rama izquierda, y se vio en este trabajo llevando un electrodo por la aorta, a través de la válvula aórtica hacia el ventrículo izquierdo y mapeando todo los potenciales de Purkinje a lo largo de la rama izquierda, que en pacientes con bloqueo de rama izquierda, en un 64%, estos electrodos, que cada uno de estos refleja desde la base del electrodo acá arriba hasta la punta del electrodo acá abajo, veían que en el 64% los electrogramas
se bloqueaban cerquita de la válvula aórtica, para decirlo, o sea, de la zona del GIS. Entonces, y en un 36% la estimulación a través del sistema His-Purkinje estaba preservado. ¿Qué significa esto? Que en todos estos pacientes que tenían bloqueada la rama izquierda, el 64% el bloqueo era bien proximal. Y el 36% tenía también bloqueo de rama izquierda, pero el bloqueo era bien distal. Y esto es importante porque significa que poniendo un electrodo bien profundo y llegando hasta la rama izquierda, en un 64% vamos a poder estimular la rama izquierda desde su origen. Y en un 36% vamos a fracasar. Por eso siempre está ese tema de los no respondedores. Cuando se empezó a hacer estudios clínicos, se vio que la estimulación fisiológica por GIS tenía sus aspectos buenos y malos. Más que nada, tanto la estimulación del sistema de conducción mejoraba más la fracción de eyección que la estimulación biventricular por seno coronario. El problema de la estimulación del GIS era que tenía umbrales más altos. También el problema del desplazamiento del electrodo y que como está cerquita de la aurícula podía ver la aurícula y confundir al marcapasos y creer que es el ventrículo. Entonces esas son las complicaciones que enumeré. Entonces surgieron diferentes indicaciones en las guías, pero como les dije hoy, un paciente que necesita resincronización, eh, todavía se mantiene que si el fracaso por el seno coronario es lo que habilita a implantar por el sistema de conducción. Para terminar, bueno, la estimulación fisiológica llegó para quedarse y necesita aún más estudios, ¿no? Que la pongan como primera elección delante de la estimulación a través del seno coronario. Seguramente ya habrá en un momento marcapasos sin cables que podrán tener la profundidad para llegar al sistema de conducción. Saber que ya hay marcapasos sin cables que se ponen dentro del ventrículo izquierdo y logran una estimulación fisiológica a través de la estimulación de la parte final del sistema de conducción, que es la arborización del sistema His-Purkinje. Entonces, ya hay otro tipo también de estimulación fisiológica. Es muy importante, de alguna manera, que la tecnología nos pueda mostrar dónde está la rama izquierda, y eso lo podemos ver junto con la fluoroscopía, por ejemplo, una resonancia de alta resolución, que podamos sumar, fusionar con la radiología, y uno sepa, vean los rayos X, dónde está justo el sistema de conducción. Así que saber que estamos usando electrodos que no fueron diseñados para estimulación fisiológica, son ya antiguos. Y el último concepto es que la estimulación fisiológica también es de la aurícula izquierda. Entonces, si uno logra estimular en el septum interauricular y que el impulso eléctrico auricular se disperse simultáneamente a ambas aurículas, sería muy bueno. Y si uno puede aún más ir selectivamente al Bachmann y poner un electrodo en ese sitio, uno haría que la conducción hacia la aurícula izquierda sea aún más rápida y sea más fisiológica. Entonces el concepto de estimulación auricular fisiológica también es un concepto en desenvolvimiento. Muchas gracias. Muchas gracias, Néstor, por tu exposición muy clara. Vamos a continuar por el tiempo. Si tienes chance de que se estás ocupado en la sala de electrofisiología, te No, quedas al final para alguna pregunta, si te es posible. me quedo. Vamos a continuar. Ok, vamos a continuar con la última presentación del bloque a cargo del doctor Vidal Essebac. El doctor Essebac es el jefe de electrofisiología de la Universidad de McGill en Montreal. El manejo de anticoagulación en pacientes con dispositivos. Les informo que el doctor Vidal Essebac es uno de los grandes expertos en este, es investigador de los más importantes estudios, los estudios Bruce 1, Bruce Control, sobre manejo de anticoagulación en dispositivos, y nos va a dar su información sobre este tópico tan importante y tan práctico.
Parece sí. Vale, vamos a ver. Ese grabado, ¿no? No está saliendo nada de audio. ¿No? Ahí está, ahí tiene un play, César, ahí tiene un play, te aprecio un play ahorita. De este principio, mira, mira, ahí. El play, ¿viste? Ahí. ¿Puedo hacer preguntas? Sí, mientras resuelve este problema técnico, vamos a hacer una pregunta al doctor Iván Mendoza. Luis, que tenías una pregunta para el doctor Iván Mendoza. Sí, bueno, me verdad agradecido por la presentación, doctor, muy ilustrativa. Teniendo en consideración que en la sala tenemos algunos colegas, muchos de ellos indican dispositivos, implantan dispositivos. Nosotros desde hace ya un año se está colocando dispositivos acá en la ciudad. Tenemos planes de expandir y colocar dispositivos en diferentes regiones del país. Queremos saber cómo ese cardiólogo debe seleccionar adecuadamente ese paciente inicial, cuáles son esas características ideales para nosotros poder llevar de forma segura a estos pacientes a un implante de dispositivo Micra. Y segunda pregunta, ya nuestra curva de implantes ha crecido, en Colombia también están creciendo bastante, están implantando mucho, incluso el plan de ellos es implantar también en la periferia, en regiones periféricas, más allá de las centrales, y nos van a llegar dispositivos a nuestras consultas, muchos de nosotros chequeamos dispositivos. Entonces, ¿qué características o qué debemos estar pendientes a la hora de realizar un chequeo de un Micra? Si elevamos umbrales, ¿cómo corregimos? Es importante con el tema de la batería. ¿Y cuáles son esas características especiales a la hora de la programación del dispositivo? Teniendo en consideración que ya vamos a empezar a implantar Micra 2, Micra AB, y teniendo esos elementos a la hora de nosotros revisar estos dispositivos en nuestra consulta. Claro, muy buena pregunta. Lo interesante es que ahorita pues, sí podemos, a lo mejor el año pasado o hace 2 años no podíamos hablar de eso porque había problemas del acceso. Entonces era obviamente, era el principal factor para un paciente. Ahora que por lo menos en Caracas lo tenemos y prontamente en Maracaibo, en otras regiones del país esperamos, pienso que es el momento de comenzar a hablar cuando se siente un paciente que necesita un marcapaso, digamos, por bloqueo AB completo, bloqueo AB paroxístico, porque eso es una de las indicaciones para, si hiciera disfunción sinusal, creo que no quiero tomar ese tema porque hay otros tipos de opciones mejores en este momento. Pero para un paciente que tiene bloqueo AB paroxístico o completo, debemos comenzar al revés, y creo que siempre mencionaba eso. ¿Por qué no implantar un marcapaso sin cables? Sabemos que tiene menor complicación, ratas de complicación, tienen menor chance de que desarrolle una miocardiopatía por el marcapaso, tienen menor riesgo de infección, complicaciones de pocket. Entonces, con todo este tema, y eso hay que decírselo al paciente, hay que ser bien claro. Entonces, me parece que podemos comenzar un poquito al revés. Como he comentado anteriormente, obviamente es un paciente que tenga una fracción de eyección normal. Si ya comenzamos a ver que un paciente que tiene disfunción sistólica, yo pienso que en este momento eso es una indicación que no, en el que no coloco marcapasos sin cable. Entonces, eso es un paciente. El ideal es cualquier tipo de paciente que tiene problemas de bloqueo AB paroxístico o complejo, que tiene una función sistólica normal. Ese es el paciente que yo ahorita tomaría. Anteriormente hablamos del nicho de pacientes que no tienen, que tienen problemas vasculares. Ya vemos que no es así. Ya vemos que de hecho estos pacientes viven mejor, con mejor calidad de vida y con menor complicaciones. Y la segunda pregunta sí es bien interesante, porque estos pacientes, sobre todo en los seguimientos subsecuentes, es interesante que tenemos que graduar
sobre todo en aquellos pacientes que puede ser un 10 al 20%, que la sincronía AB no es óptima. Y tenemos que comenzar a ver esos tiempos de una señal que se llama A4, como saben, que es donde el jet auricular es sensado por los tres vectores de Minecraft. Y esa parte sí es bien interesante. El primer año post-implante, yo diría en 15% de los pacientes, tengo que graduar el timing de ese señal A4 para encontrar la mejor sincronía. Entonces, el seguimiento, uno, hay que tener ese tipo de dispositivos que podemos interrogar, obviamente, y dos, tenemos que aprendernos bien cómo graduar y cómo experimentar con esa señal A4 para que los pacientes tengan una sincronía AB perfecta o ideal. ¿Lista, Lía? ¿Sí? ¿Está lista la presentación? Si no hacemos preguntas y no se hace. No, la presentación. Pero entonces un momentito. Porque podemos aprovechar el tiempo con una pregunta. Ok, entonces hacemos, doctor Kassen, el doctor Ariana, ¿dónde está? Néstor, ¿estás conectado? ¿Pueden conectarnos con las personas que están conectadas en vivo, por favor? Estoy conectado, ¿eh? Ok, Néstor, entonces Estoy conectado. te dejo aquí al doctor Pedro Méndez que te va a hacer una pregunta sobre tu presentación. Néstor, buenas tardes. Hoy vimos en tu presentación que ya a pesar de que la indicación de estimulación fisiológica en pacientes que van a resincronizaciones 2A, ustedes están haciendo una aproximación a este tipo de pacientes. Quisiera saber cómo se manejan en el laboratorio. Sí, primero para determinar qué pacientes, si es por las indicaciones clásicas de bloqueo de rama izquierda o están haciendo otro tipo de trastorno de conducción intraventricular con disfunción ventricular. Y segundo, si al momento de un implante inician con GIS y si no es exitosa van a rama izquierda como residencia público o cómo se manejan. Bueno, yo más que nada le quiero contar otra cosa, cómo empezó nuestra experiencia. Nosotros primero quisimos ver qué pasaba en pacientes con indicación precisa de resincronización y la verdad que al principio nos empezó a ir mal. Y aprendimos que justamente tenías que ver que realmente el bloqueo de rama izquierda era un bloqueo de rama izquierda este, que cumplía criterios estrictos, eso fuimos aprendiendo con el tiempo, que no sea un QRS muy ancho o aberrante, que haga sospechar en un bloqueo distal con un trastorno de conducción intraventricular, porque en esos pacientes el problema del bloqueo no está bien proximal, sino está bien distal. Y nos pasamos a estimular todos los pacientes con bloqueo B completo. Y ahí nos iba excelentemente bien. Entonces, en la práctica, en el laboratorio, cuando vamos a implantar en realidad un resincronizador cardíaco y el paciente tiene criterios estrictos y vemos que el paciente tiene un bloqueo de rama izquierda que nos hace suponer que es bien proximal, eh, que no tiene un infarto septal. Vemos esas cosas, ¿no? Que tiene un infarto septal, que este, eh, por otra parte, eh, bueno, y entonces en ese caso uno va con las dos alternativas. Tenemos un dispositivo que tenga conexión IS1 para poder ir a la zona de estimulación fisiológica o un IS4 si tenemos que ir por el seno coronario. Tenemos dos dispositivos en la sala, electrodos para seno coronario, electrodo para rama izquierda. Y tratamos de hacer la estimulación directa de la rama izquierda, que para nosotros es más exitosa, que es lo que empezamos a hacer. Y si fracasamos, bueno, usamos un electrodo bipolar, para llamarlo para los cardiólogos clínicos, perdón, un electrodo cuadripolar, y tratamos de ir a ubicarlo en el seno coronario. Eh, Cuando uno habla con la gente de mucha experiencia, como el doctor Francesco Sanon de Italia, o Marek, yo le digo,
mal pronunciado Jastrzębski, pero no se pronuncia así, de Polonia. Realmente ellos tienen otro algoritmo. Ellos, en confianza, Néstor, nosotros vamos primero a la zona de His y ante el fracaso de la zona de His, vamos a la rama izquierda. El approach del His muchas veces no es como uno empezaba a hacerlo, de ir a buscar señal de His e implantarlo en ese lugar, sino que ellos van un poquito más distal del His y en diagonal hacia el His, llegan al His y lo implantan en un lugar donde el sensado auricular es casi inexistente, va más profundo y el problema del desplazamiento es casi inexistente. Entonces, en manos de gente grandes implantadores como ellos en Europa, el algoritmo que se presentó en una revista hace poquito, que es abierta, van primero al GIS y ante el fracaso del GIS en la rama izquierda. Pero la mayor parte del mundo tratamos de ir rama izquierda, que es lo más sencillo, más fácil, y ya todas las empresas tienen sus vainas, guías para acceder a la rama izquierda. Entonces, nuestro approach, tratamos de ir a la rama izquierda. Si fracasamos, bueno, vamos al seno coronario en caso de indicación de resincronización y con el electrodo cuadripolar. Pero hay que tener los dos dispositivos. Ese es un problemita técnico complejo porque no hay adaptadores, ¿no? No sé si eso contesta a tu pregunta. Sí, muchas gracias. Gracias, Néstor. Ahora el doctor Mauricio Rondón tiene una pregunta para el doctor Kassen. ¿Estás conectado, César? Sí, estoy conectado. Ok. Excelente conferencia, doctor Kassen. Me llamó la atención que usted está haciendo extracción de vegetaciones por sistema de aspiración también. Ahora bien, cuando usted tiene una endocarditis y un paciente dependiente de marcapaso, ¿en cuánto tiempo usted vuelve a colocar una estimulación o decide estimulación epicárdica en esos pacientes con el antecedente de una endocarditis y dependencia de marcapaso? O un sin cable, exacto. Estoy haciendo sin cables doble cámara. Colocamos muchísimos ABIR aquí en Europa y muchos Macra también. Generalmente voy sin cable. Si el paciente es como dice Iván, no hay razón de colocar cable a los pacientes que hago extracciones. Generalmente, prácticamente casi todos los pacientes por infecciones que hago extracciones y hago más de 120 al año, le coloco sin cable. César, ¿y cuánto tiempo esperas para implantar el sin cable? ¿Enseguida? Enseguida, Enseguida. con excelentes resultados. Sí, el doctor Mendoza ayer habló sobre eso, diciéndonos que el riesgo de endocarditis después de implantar inmediatamente era muy bajo. Excelente, gracias. Todavía no hemos tenido el primer caso, nos extraña mucho esto. Seguimos utilizando profilácticamente antibióticos extra en estos pacientes porque sabemos qué tipo de bacteria tienen, o sea, la aislamos, pero no hemos tenido ningún tipo de reinfección, que sería una complicación mayor. No, la hemos tenido con cable, pero no con epicardio colocamos muy pocos, a menos que sea un paciente que tenga congenital o algo por el estilo. Doctor Barroyeta, ¿tiene alguna pregunta? Sí, bueno, realmente la pregunta que tenía era el momento en que se colocaba enseguida por el menor riesgo de infección de los dispositivos Micra ya implantados. Y bueno, como última pregunta sería, ¿hasta cuántos en los pacientes que van a extracción, hay veces que el eco transtorácico no es capaz de ver vegetaciones que a veces por ecocardiografía transesofágica son visibles y ha pasado? En los pacientes que van a extracción, ¿piden de rutina un eco transesofágico o en el que ya tengan sospechas es en el que lo solicitan? Es la pregunta.
Anteriormente lo solicitábamos, pero no hacemos prácticamente ningún paciente que no tenga transesofágico intraoperativamente y siempre estamos preparados en la sala operatoria para cualquier tipo de sorpresa. Así que si la vegetación la vemos más grande de lo que hicieron en el transtorácico, utilizamos el Angiovac, que es muy común en mi centro. Y estamos comenzando a utilizar ICE. Yo vuelvo a insistir, una pregunta para Casen y Mendoza simultáneamente. Nosotros hace 2 días acabamos de sacarle 5 cables a una paciente que tenía 36 años con los cables puestos. No estaba infectada, pero tuvimos que sacarlo porque estaban haciendo falla de captura, teníamos que poner y no teníamos acceso por vía superior y nos metimos a quirófano, 5 horas de quirófano. Sacamos todos los cables. En ese caso, ¿no estaría indicado ponerle directamente en el septum un sin cable? Pregunta. Sí, indudablemente. Totalmente de acuerdo, sí. Ahí es uno de los casos y nos pasa mucho en la población pediátrica, esos niños que han, o adolescentes que han crecido, un cable, otro electrodo, y lamentablemente después o pasa alguna complicación o comienzan a desarrollar una obstrucción de la vena cava superior, que es con una mortalidad tan importante. Entonces, sí. Vamos a aprovechar a hacer preguntas cortas y respuestas cortas para hacer muchas preguntas. Al doctor Casen, por favor. Sí. Doctor Benchetri. Hola, dos comentarios diferentes. Uno es, estamos hablando de implantes sin cable y implantes fisiológicos, y los dos tienen que ir al septum. Yo frecuentemente reviso en las redes y veo implantes de marcapasos normales o endocárdicos donde piensan que están en el septum y definitivamente no están en el septum. Hace años se publicó una serie de hospitales de expertos en donde el 30% no estaba en el septum. En un marcapaso, un implante subendocardio quizás no sea una complicación, pero en un fisiológico o un sin cable, la perforación es muy alta, ¿ok? Eso por una parte. Y por otra parte, nosotros hace muchos años las extracciones las hacemos con eco intracardíaco. De las últimas que hemos hecho, los últimos 2 o 3 casos, que no habían visto la vegetación en el transesofágico hecho por buenos ecocardiografistas. Y con el ICE sí vimos claramente la presencia de la endocarditis que se veía muy claramente. Y repito, hecho por ecocardiografistas de muchísima experiencia, ¿ok? Y eso obviamente no va a cambiar quizás el implante subsiguiente, pero sí la duración de la antibiótico-terapia que vamos a utilizar. Es mucho más cómodo las extracciones con ICE porque no te molesta el transesofágico cuando tú estás moviendo las cánulas. Excelente, doctor Benchetri. Una pregunta cortica para la audiencia, César. ¿Cuántos de todas esas extracciones que tú haces, qué porcentaje de pacientes después de haber hecho la extracción no requieren ponerle un marcapaso otra vez? Es relativamente alto, como 10%, de 10 a 12%. Doctor Leonardo Ramírez. De San Cristóbal. Felicitaciones a los 3 expositores. Doctor Casen, ¿qué hacemos con el bolsillo infectado después que extraemos el sistema? ¿Cómo lo manejamos? Yo generalmente hago una capsulectomía, o sea, retiro totalmente la cápsula, hago una radical y cierro generalmente. No me gusta usar VACs, hay centros donde utilizan VAC, no recomiendo eso. Hay que hacer una capsulectomía y se repara prácticamente. Yo me entrené unos 6 meses en Cleveland con Bruce Wilcoff y después él me envió con Charles Bird, que es el creador de los del láser. Y Charles hacía las extracciones y hacía una radical de los bolsillos infectados, hacía una radical completa e implantaba transvenoso en el mismo sitio de la infección y tenía buenos resultados. Yo nunca lo pude hacer, pero él tuvo muy buenos resultados antes de retirarse. Tienes que hacer una capsulectomía, tienes que retirar todo.
Una pregunta para el doctor López Cabanillas. Tanto la resincronización como la estimulación fisiológica está muy bien soportado el beneficio para los pacientes en bloqueo de rama izquierda. Su opinión acerca de los pacientes que tienen bloqueo de rama derecha y trastorno de conducción intraventricular, que también está indicada la resincronización, no con tanta buena evidencia como la rama izquierda. ¿Cómo serían estos pacientes para estimularlos fisiológicamente? ¿Qué opina? Bueno, en pacientes con trastorno de la conducción intraventricular, como les decía, el bloqueo es bien distal. Entonces, nada que podamos hacer en el septum los va a beneficiar. eh, y uno entonces piensa que lo ideal entonces es ir por el seno coronario. Pero cuando uno lleva el electrodo en el seno coronario, se despolariza primero la región lateral, posterolateral del ventrículo izquierdo, pero por ese mismo trastorno de la conducción intraventricular, toda la parte septal y demás también tiene una disincronía. Entonces, por eso, esta es una excelente pregunta, porque para el cardiólogo clínico hay otras alternativas de resincronización que son poner un electrodo en el GIS y otro por el seno coronario a la cara lateral del ventrículo izquierdo. O poner un electrodo en la rama izquierda y otro también en la cara lateral del ventrículo izquierdo. Entonces, en pacientes con trastornos de la conducción intraventricular, esa estimulación que llamamos LOT CRT, que es estimular la rama izquierda y la cara lateral del ventrículo izquierdo, es una alternativa, o el HOT CRT, el HOT de H de His, que es un electrodo en el GIS y otro en la cara lateral, hace que esos pacientes con severos trastornos en la conducción intraventricular sean mejor resincronizados desde el septum y la cara lateral. Entonces, con respecto a pacientes con bloqueo de rama derecha, bueno, ahí no, en nuestro centro no hemos desarrollado una gran experiencia en eso, pero también es posible lograr buscar la zona de la rama derecha o colocar un electrodo en ese lugar, que sería ya más endocárdico derecho, no profundo septal hacia la rama izquierda, y buscando los timings auriculoventricular y demás, lograr la estimulación, hacer que el estímulo baje por la rama izquierda, espontáneamente, fisiológicamente, porque la rama izquierda está preservada, y buscar una AB que permita estimular el ventrículo derecho a través de su rama derecha, de estimulación bien superficial, en el momento preciso y lograr un QRS angosto. Eh, pero bueno, eso no hemos desarrollado experiencia en nuestro centro acerca de eso. Sí, yo tenía, para continuar con el doctor Cabanilla, doctor, en la historia, en la evolución del implante de resincronizador, se implantaron resincronizadores y hay una alta tasa de o una tasa de no respondedores. Llegó la terapia médica óptima, se iniciaron los pacientes y te envían al paciente, mire doctor, yo tengo el paciente con un resincronizador, tiene terapia médica óptima, pero no ha respondido de la forma que queremos. Al momento del cambio, ¿ustedes consideran colocar un HOT o un LOT en ese tipo de pacientes? Lo han planteado como terapia para aclarar a varios de los colegas que están acá. Paciente con resincronizador no respondo. Entonces, en estos pacientes, ahora que están los cardiólogos clínicos acá, primero, lo más importante es un concepto clínico muy sencillito. Hacer una radiografía de tórax lateral izquierda y en esa radiografía lateral izquierda ver dónde está el electrodo. Entonces, todo lo que está para adelante está en el ventrículo derecho, porque el doctor Kassen, más que todo, sabe que uno abre el pecho, lo primero que se encuentra es el ventrículo derecho. El ventrículo izquierdo está allá atrás. Entonces, si le hacen una radiografía, un perfil izquierdo, van a ver el electrodo de ventrículo derecho hacia adelante, el electrodo de auricular en la orejuela hacia adelante y el electrodo del seno coronario que se va hacia atrás. Entonces, cuando ustedes ven en eso, significa que el electrodo seguramente está bien puesto, pero si el electrodo del seno coronario está hacia adelante, es que está mal puesto. Está en el septum, está puesto en la vena interventricular anterior. Lo acompañan a esa radiografía con una oblicua izquierda, oblicua derecha, todo lo que quieran. Pero lo primero, cuando el paciente es no respondedor, seguramente el electrodo está mal puesto. Entonces el cardiólogo clínico tiene que saber ver dónde está el electrodo ventricular izquierdo. En mi experiencia,
trabajando en un hospital público de alto volumen acá en la ciudad de Buenos Aires. La gran mayoría de los no respondedores, porque el electrodo del ventrículo izquierdo está en cualquier lado o no está. Entonces, siempre vean un resincronizador, que los cardiólogos clínicos, que el electrodo está puesto, porque es muy común que cuando muchos implantadores, no, o a mí, en mi caso también me ha pasado que no he podido poner el electrodo ventricular izquierdo y el paciente no lo coloco. Entonces tiene un electrodo en aurícula y otro en ventrículo. Entonces, cardiólogos clínicos, por favor, saquen su radiografía. Vean si hay un electrodo, un tercer electrodo, vean si el electrodo está puesto en el ventrículo izquierdo o no lo está. Y después de eso, bueno, ahí sí, como vale como han dicho recién, ahí, si está colocado en el ventrículo izquierdo, hay que ver si tiene alto umbral, y entonces no está estimulando, si hay estimulación del nervio frénico y algún electrofisiólogo le bajó la salida y por eso no estimula, hay que jugar con todos los diferentes vectores. Y si todo fracasa, bueno, sí, desde ya poner un electrodo en la zona de His o en la zona de la rama izquierda ayuda. También hemos hecho a veces puesto otro electrodo en otra vena del seno coronario y entonces con 2 electrodos también hemos tenido éxito. Hay muchas alternativas, pero fundamentalmente es la parte clínica. Ya tenemos que terminar por cuestiones de tiempo el lapso de preguntas. Van a presentar un video del doctor Iván Mendoza. Me imagino que es un implante, ¿o no? Sí, sí, sí. Vamos a ver. Con gusto. Esta mañana con el equipo liderado por el doctor Eleodoro Rodríguez, el doctor Chamia Benchotri y yo, Abreu, colocamos otros sin cables. Podemos hacer un resumen de este procedimiento de esta mañana. Aquí, bueno, luego para que lo puedan ver con calma. Estamos introduciendo y produciendo la dilatación. Normalmente utilizamos 3 dilatadores, después viene el introductor que tiene unos French de 23 French. Esa parte ha sido la zona hidrofílica, que el benchetril no tiene ningún tipo de resistencia, se está moviendo bajo el soporte de un guía Amplat Super Stiff. El flushing tiene que ser agresivo. Ahí estamos listos para colocar el marcapaso como tal, después de haber tomado una vía femoral venosa derecha. Ahí vemos como en la taza o en el POP, lo más importantísimo, ser agresivo. En este momento no estamos sin la necesidad de fluoroscopia hasta que llegamos a la porción esta que es oscura y ahí comenzamos a tomar tanto en proyecciones extremadas derecha e izquierda para estar seguro inicialmente para acceder al ventrículo derecho y posteriormente septal bajo fluoroscopia lateral izquierda. Tuvimos buenas implantaciones, el target fue el septo medio y por lo menos 2 de los ganchos, los que estaban bien, ahí se puede ver cuando hay el movimiento realizado por la doctora Yolimar y cortamos el cordón de seguridad. Se realizó sin problemas con un tiempo de menos. No sé si hay alguna pregunta acerca de la implantación como tal o de la parte técnica. La pregunta, no sé si tienes un minuto, porque la pregunta ya, como hemos hecho un blog, quizás hacer una pregunta para el electrofisiólogo. ¿Tienes
sumándome a la pregunta de Rías, porque nos van a llegar pacientes, yo vivo en una isla de varios países, al momento por ejemplo, tener una falla, porque hay muchos monocamerales todavía, o de aurícula, ¿cuáles son las primeras causas o las frecuentes modificaciones cuando tienes falla de sensado de la aurícula? O sea, que pierdas el A4. O si el paciente hace una fibrilación auricular, una taquicardia auricular, el punto de corte automáticamente se transforma en BBI. Entonces, A4, podrían ser dos aspectos. Predictorado de A4 clínico, donde serían las principales modificaciones que deberíamos hacer ante una fibrilación auricular o una falla de sensado. Varias cosas que me gusta revisar antes de que si sabemos que el paciente tiene una auricular o no tiene disfunción diastólica, entonces sabemos que es excelente, ¿ok? Si la variabilidad cardíaca es baja, va a ser excelente. Y de lo normal, si tienen, que lo hemos visto en bigemia, ectopia ventricular es tremenda. Es un paciente que no va a quedar bien. No es un paciente que va a haber una sincronía AB anormal, y en estos pacientes a lo mejor, claro, lo ideal es llevarlos a ablación, pero vamos a estar claro que si el paciente no quiere ablación, yo preferiría otro tipo de implantes para a lo mejor tratar de overdrive esa ectopia ventricular. Pero buena función auricular, que no tienen un patrón restrictivo, que por patrón restrictivo también tienen problemas por ese jet tan débil, entonces tiene que haber problemas de sensado. Y tengo que llamar la atención porque en un grupo de pacientes en el que hemos estado colocando estos dispositivos son pacientes que han tenido prótesis valvulares tricuspidias, no mecánica, obviamente, bioprostética, pero esto cambia de jet que van a ver. Entonces el sensado ahí es bien bueno. Entonces existen, pronto van a estar, pero otro tipo de marcapasos sin cables que funcionan diferente. Entonces, obviamente no quiero tampoco poner un marcapaso a través de esa prótesis. A lo mejor considerar colocar en este tipo una estimulación como un resincronizador o una sola electrodo en el seno coronario. Bueno, muchas gracias, doctor Mendoza. Muchas gracias al doctor César Casen. Si aún... Sí, me quedé hasta el final. Oí todas Muchas las gracias, César. oí la de Néstor, todas muy buenas. De verdad que las disfruté. Lamento no estar allá. Y gracias por la invitación. Néstor, ¿qué tal? Muchas gracias. Muchas gracias también. Y un gusto estar nuevamente en contacto con Venezuela y con toda su gente que tanto estimo y extraño. Gracias. Muchas gracias. Desde Buenos Aires, Néstor López Cabanilla, desde Austria, desde Viena, cerca de las 10, 2 horas en avance. Gracias por estar en vivo y gracias a todos, al doctor Barroyet.